Dios nos ama y nos ha elegido de antemano, nos ha elegido con anticipación. Creo yo firmemente que hemos sido preparados de antemano, como dice la palabra, yo lo creo. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha formado. Puede ser poético, puede ser muy romántico, el poder comprender que hay una formación de Dios en el vientre. Cuando de manera natural nuestros ojos saben, o nuestros sentidos saben, y nuestro conocimiento llega a comprender que esta formación o esta gestación, ¿verdad?, que se da en una placenta, pues es a través del alimento que recibimos de nuestras madres. Y la pregunta es cómo es que Dios nos puede formar dentro del vientre de la madre. Y es así, es una verdad, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Esta es una noticia que siempre debe alegrarnos, el poder corroborar lo que Él nos ama. Él es bueno, Él es muy bueno y Él es un Padre amoroso. Hay muchas formas que eh, podemos dilucidar en esta noche, pero no es el propósito. Simplemente lo que yo quiero hacer énfasis en esta noche es que Él nos ha escogido de antemano. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante tanto amor y ante tanta formación que ha tenido conmigo? Es únicamente lo que yo tengo que hacer es creer. Santiago me dice que la fe y las obras van de la mano. Van de la mano. La palabra me dice en Génesis que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Por qué le fue contada por justicia? Porque Abraham alineó lo que creía con lo que hacía. Por eso la fe sin obras es muerta. Debemos de visualizar nuestro futuro en Cristo. En estos tiempos que estamos viviendo, en esta poscrisis o en esta crisis, debemos de visualizar nuestro futuro solamente en Cristo. Debemos ya empezar a alinear nuestra vida con la verdad y alinearnos con la luz, con la luz. Somos luminarias, luminarias de Cristo para este mundo. Este mundo es cosmos, este mundo tiene una era, Ayón, pero Él ha vencido a este mundo y Él nos ha traído a esta era para hacer una luz. Debemos eliminar las mentiras, debemos alinear la verdad con Él. Y queremos empezar en esta plática, que así como usted sabe que en lo natural hay 5 sentidos: oído, olfato, tacto, gusto, vista. También de manera espiritual hay sentidos espirituales. Hay sentidos naturales, pero también hay sentidos espirituales. Y cuando menos estaremos hablando de 5 sentidos. 5 sentidos. Hay muchos recursos que el cielo provee. Hay muchos recursos que el cielo pone a nuestro alcance para poder discernir, para tener impresiones del espíritu y para tener visiones, para tener sueños. Hay muchas maneras en las que Dios nos habla. Hace 8 días hablamos de algunas de ellas, pero hay muchas más. Cuando hablamos del tema de discernir espiritualmente, es muy difícil explicarlo de una forma natural, pero aquel que lo ha podido hacer espiritualmente puede entenderlo y comprenderlo, que es como el degustar un alimento. Hay personas que degustan alimento y saben los ingredientes que tiene cada alimento. Aquel que no es experto únicamente comerá la comida de una forma natural, tal vez la podrá saborear, pero no va a poder identificar qué ingredientes están dentro de ese alimento. El discernimiento es así. Muchas veces podemos ir a una iglesia, podemos leer la palabra, como aquella persona que se sienta a comer un plato de algo, pero no puede discernir qué hay dentro de ese alimento. También hablamos que hay recursos para tener impresiones. ¿Qué es una impresión? No sé si usted ha escuchado que hay personas que dicen, yo tengo una impresión del espíritu. Cuando tú desarrollas tus sentidos espirituales, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que son más psíquicas, hay personas que son más espirituales y personas que son más corpóreas. Sabemos que en el cuerpo, ¿verdad?,
hay sentidos propios, como hemos platicado, pero cuando la persona llega a desarrollar ese ámbito espiritual, va a poder moverse con toda libertad y va a tener como una doble vista. Es decir, va a poder ver lo natural, pero también podrá ver lo espiritual. El Espíritu Santo lo va a guiar y él podrá estar con una persona y el Espíritu Santo podrá estarle mostrando algunas cosas de esa persona. No es que algo, no sea que la persona quiere ser un policía o quiere hacerlo con una mala intención, pero regularmente sucede así. El Espíritu Santo te va a poner cosas de la persona. ¿Para qué? Para que podamos edificarlas. Y así de muchas maneras podemos ver que hay personas que se mueven en las visiones. De hecho, recordemos la palabra en Samuel, que hablan mucho del profeta como un vidente, como una persona que puede ver lo espiritual. Lo importante de todo esto es saber cuándo Dios nos habla. De muchas maneras, dice Hebreos 1:1, y de muchas formas Dios nos ha hablado. La pregunta es, ¿yo debo saber cuándo Dios me habla? Y la pregunta es, ¿para qué? Para responder sí a todo lo que Él diga. De nada sirve que Dios nos hable si yo no respondo. Yo no respondo al llamado de Dios. Quiero compartir con ustedes, quiero pasar esta lección, esta clase en Hebreos 5:14. Es algo que tenemos que tenerlo casi de memoria. Debemos de conocerlo de tal manera, pero no solamente conocerlo, sino también comprenderlo y que sea una palabra revelada. Quiero permitirme leer desde el versículo 13, porque todo el que toma solo leche, preste mucha atención, no está acostumbrada a la palabra de justicia, porque es niño. Note usted que habla de una palabra de justicia. De una palabra de justicia que difícilmente o es imposible que el que es niño espiritualmente, niño en el griego es neipo, pueda digerirla. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos. En otra versión dice para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿para qué me sirve ese alimento sólido? ¿Para qué me sirve esa palabra de justicia? ¿Por qué es necesaria? La respuesta es, las cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Es decir, a mí la palabra me ayuda y me da la capacidad de ejercitarme en los sentidos. Pero ¿para qué me sirven esos sentidos? Para discernir el bien y el mal. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado y ha tenido estas disyuntivas? ¿Es por camino A o es por camino B? ¿Es bueno o es malo? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a esperar una respuesta de Dios para una decisión? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado tanto tiempo en angustia y nos hemos sentido frustrados porque no hemos escuchado la voz de Dios? Pero note usted algo, que si usted alcanza un nivel de madurez, usted es porque es resultado de que tiene bien ejercitados los sentidos. Y si tiene bien ejercitados los sentidos, entonces usted tiene la capacidad de en Dios, de discernir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, hay una certeza. O sea, el Hijo de Dios sí vive y sí habita en una certeza. Por eso un joven, si hay un joven que está escuchando, ya no va a decir, pues yo voy a tomar como esposa a tal persona porque yo cada vez que la veo siento maripositas en el estómago, porque cada vez que yo me siento con ella a platicar, la verdad es que me siento muy, mis oídos se sienten muy endulzados, me sienten muy agradables de escuchar su palabra, mis ojos se sienten muy confortables al ver su belleza. No, no es así. O sea, así no se escoge. O sea, el matrimonio no se escoge por apariencias. Cuando se tiene la capacidad y la madurez en Dios, los sentidos me dan la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En pocas palabras, esto resumimos. ¿Qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Esto me da la facultad de hacerlo únicamente cuando tengo ejercitado los sentidos. La pregunta es ¿cuáles sentidos? De eso vamos a hablar esta noche. Ahora, refrendando lo que dice Hebreos 5:14.
El alimento sólido es para los adultos. Otra versión para los que han ejercitado o han alcanzado madurez. ¿Y qué es madurez? La madurez muchas veces se ha dicho erróneamente que viene con la edad, pero no es correcto. Daniel era un hombre muy maduro y muy prudente y muy joven. La madurez no viene con la edad. La madurez tiene que ver con asumir responsabilidades. Y preste mucha atención. Si yo sé que Dios me habla y he aprendido a quitar esas interferencias de mi vida, que son otras voces, que puede ser la altivez, el orgullo, la soberbia, la mentira. Si yo he quitado toda esa interferencia y sé que Dios me habla, entonces yo debo dedicarle tiempo a esa intimidad con Dios, a ese diálogo íntimo con Dios, porque aquello que yo atesore es lo que doy valor. Por lo tanto, yo debo crecer en aquello que le tengo valor. Por lo tanto, yo debo procurar ese diálogo íntimo con mi Creador. Yo debo tener ese nivel de madurez de asumirlo con toda responsabilidad, el poder escuchar su voz y el poder decir, sí Señor, así será. La palabra de justicia es para los que han alcanzado madurez. Hijos, el ser maduro significa también hijos que representan bien la imagen de Dios, que representan correctamente a Dios. Muchas veces nosotros desobedecemos constantemente por escuchar otras voces, por inclinarnos a ciertos gustos, a ciertas voluntades, pero la palabra me enseña que yo debo ser un representante de la imagen de Dios en esta tierra. Surgen algunas preguntas. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, yo debo desear ese alimento sólido. Ya no la leche. Y la leche me ayudó para ciertas cosas. La leche espiritual no adulterada me ayudó para algo. Para alcanzar y entender lo que es la palabra de justicia. La leche espiritual no adulterada me ayuda a entender lo que es la palabra de justicia, porque justicia lo es todo. Romanos es un libro muy importante. Pablo habla de justicia en Romanos. Es un libro un poquito complicado porque es una leche espiritual no adulterada que debemos conocer, debemos digerir. Y eso quiero adelantarme un poco, porque cuando hablo de alimento es que realmente usted está comiendo. O sea, la palabra es comida. La palabra es comida. La palabra es un alimento para nosotros. Pero volviendo al punto es, ¿cómo se ejercita esa madurez? Por el uso de los sentidos, dice la palabra. Pero debemos ejercitarlas. Hay sentidos que están dentro de ti que son espirituales, pero yo debo de ejercitarlos. Así como la persona que quiere hacer músculo va a un gimnasio y está haciendo constantes repeticiones para tener un bíceps, para tener un tríceps, para hacer una espalda. De la misma manera, yo para poder tener habilidades en el reino, para tener habilidades de discernimiento, de visiones, de impresiones, yo debo aprender a ejercitar esos sentidos. Y esto lo logro con buenos hábitos. Para que yo pueda discernir lo que es bueno de lo que es malo. Por la práctica. ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días dijimos que la palabra conocimiento o conocer a Dios viene del original griego genosko, que es el conocimiento a través de la experiencia? Yo no puedo decir algo que yo conozco si yo no he tenido una experiencia con ello. Por eso debemos de tener bien ejercitados los sentidos, debemos de crear esos buenos hábitos. Y una de las claves, si usted quiere apuntar, para poder desarrollar esta intimidad, para poder activarme en este ambiente espiritual, es la humildad. La humildad es clave para todo. La humildad me va a ayudar a desarrollar mi crecimiento. Si tú llegas a equivocar, reconócelo. 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Pero en cada caída del justo hay un arrepentimiento genuino. No un remordimiento, sino un arrepentimiento. Hay personas que, y nos ha pasado, a mí me ha pasado, en los errores de mi vida, o en los horrores de mi vida, que me he llegado a estar en una posición fetal, y ha llegado tanta convicción que he llegado a arrepentirme, como sucede a muchas personas,
Y yo digo posición fetal porque ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que tú te pongas en algún momento de tu vida en una posición fetal y que tu convicción de pecado sea tan grande, no tu remordimiento, tu convicción, que tú digas ya no más, hoy seré diferente. No como un deseo, sino porque yo me quiero posicionar en Cristo. La humildad es clave. Si tú te equivocas, reconócelo. Pero debo estar siempre en el carril correcto. Por eso el justo tiene una plataforma. El justo cuando se cae en una plataforma correcta. Por eso dice que 7 veces se levanta. Un pastor decía que era como un resortito. Se puede caer, pero de manera natural se vuelve a levantar sí mismo. ¿Por qué? Porque la propia plataforma en la que está posicionada es la que lo levanta. No es por tener miedo a perder algo. Es mejor perder el miedo que ser descartado por Dios. Es mejor declarar las cosas delante de Él y confesarlas, aún en mi congregación, que ser desechado por Dios. Eso sí es muy triste. Pero entraremos un poquito en materia y hablaremos de 5 sentidos. 5 sentidos que necesitamos ejercitar espiritualmente. Mateo capítulo 5. Quiero invitarles a escudriñar la palabra un poco. Mateo capítulo 5. Usted sabe muy bien que Mateo nos habla de las bienaventuranzas. Y quiero centrarme en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay un sentido que me permite ver a Dios. Entonces el primer sentido es visión. Visión. Bienaventurados los que ven. Bienaventurados los que ven. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Qué vemos a través de la visión? Vemos la gloria de Dios. Y nadie puede ver a Dios, dice la palabra, sin santidad. Todas las veces que yo miro a Dios, yo debo ver que Dios es santo. Y esa santidad que está en Dios me puede alcanzar a mí, me puede cambiar a mí. No es por mis esfuerzos, no es por mi esfuerzo diario que yo me esfuerce y si yo hoy voy a ser santo, sino cada vez que yo veo a Dios y veo su gloria, esa santidad me hace a mí cambiar. Efesios 1:18. Quiero compartir con ustedes Efesios 1:18. Mi oración, fíjese lo que dice el apóstol. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Qué revelación? ¿Quiere decir que el corazón tiene ojos? Sí, la palabra no es metafórico, no es simbólico. Literalmente dice, los ojos de su corazón les sean iluminados. O sea, los ojos espirituales tienen que ser iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que yo tengo riquezas. Cuando yo en el mundo natural constantemente me estoy quebrantando por no alcanzar cierto patrimonio, cierto bienestar económico, porque no he alcanzado a tener algo material, pero la palabra me dice que hay unas riquezas de la gloria de su herencia que es para los santos. Por lo tanto, como decíamos hace rato, cada vez que yo entro en esa intimidad y veo esa santidad de Dios que me hace a mí cambiar, me posiciona en un nivel de santo. No es solamente en declararlo, significa que ese arrepentimiento genuino, en esa posición fetal en la cual yo entré en una convicción de pecado, me permite nacer de nuevo y me pone en una plataforma correcta que es en Cristo Jesús. Pero dice aquí la palabra, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Tú tienes un llamamiento, por lo tanto cada peregrinar en esta tierra tiene que ser cada día de esperanza para que tú alcances tu llamamiento pleno y puedas conocer cuáles son las riquezas de su gloria. ¿Es posible ver la gloria de Dios? Sí, sí es posible. ¿Es posible ver a Dios? Sí. En otro tiempo Moisés dijo,
yo solamente quiero ver tu rostro. Y dijo él, imposible, nadie podrá ver mi rostro, pero ahora en Cristo Jesús es posible ver la gloria de Dios. Sí, ¿en dónde? En nuestros corazones, no de manera literal, no de manera profética, no de manera simbólica, sino literalmente yo puedo ver a Dios, yo lo puedo conocer, porque mi corazón tiene unos ojos y yo puedo ver el rostro de Cristo. Por eso lo que tú más debes anhelar en este mundo no es una riqueza material, no es algo natural, sino es realmente anhelar la gloria de Dios. Y recordemos dos cosas, que hay dos glorias, pero no es el tema hoy. Primer sentido espiritual, visión. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi corazón tiene que estar limpio para poder ver. Yo necesito ejercitar ese sentido, sí, ¿cómo? Escudriñando cada día mi corazón. Por eso David dijo, aún de lo secreto, aún de lo escondido, aún de lo oculto, manifiéstate y hazme ver. Y dijo David, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Primer sentido, visión. El segundo sentido, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito fe para agradar a Dios, pero la fe, dice la palabra, que viene por el oír. Segundo sentido, audición, oído. La ecuación perfecta es, o la ecuación que Dios nos da es fe para agradar, pero esta fe viene por el oír. Dios nunca te va a obligar a algo si no te lo da. Para que yo tenga fe es necesario escuchar. Debemos entrar a otro nivel de intimidad. Debemos anhelar constantemente la palabra de Dios. Y debemos de anhelar la leche no adulterada como niños recién nacidos. Algo que debe arder en nuestro corazón es cada día escuchar su palabra. Es cada día anhelar que Él nos hable. Es decirle, Señor, háblame, háblame. Yo necesito escuchar tu palabra. Yo necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu dirección. Necesito escuchar de ti. Necesito gozarme de ti. El oído es un sentido espiritual que debo ejercitar. Tercer sentido espiritual, el paladar. Dios te va a decir, ¿qué locura es esta? ¿Cómo es que el paladar? ¿Qué dijo el salmista? Tu palabra me es más dulce que la miel, y que la miel que destila del panal. ¿Qué hace sabio el sencillo? La palabra es dulce. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que los salmos son una poesía? Es algo retórico. Pero yo he entendido de mucho tiempo atrás, por la gracia de Dios, que los salmos son una realidad espiritual. Todas las cosas que están en los salmos son algo que vivió, son experiencias vívidas del salmista. Hebreos capítulo 6 nos dice que debemos gustar, esta parte me encanta, debemos gustar de la buena palabra. ¿Cuántas a veces nosotros somos medio glotones en el ámbito natural? Y la verdad es que nos gusta ir a un lugar donde la comida nos guste. Nos gusta comer bien. Nos gusta que nuestro cuerpo, ¿verdad?, esté bien alimentado. O muchas veces, aunque no sea bien alimentado, pero nos agrada degustar una buena comida. Nos agrada el sentido del gusto. Que se llega a ciertos niveles de placer, por así decirlo. Pero Hebreos 6 me dice algo muy interesante, que así como en la manera natural tú tienes esa degustación por una buena comida, o gustas de una buena comida, Hebreos 6 nos recomienda que debemos gustar de una buena palabra. Salmo 34:8. Salmo 34:8. Que esto nos dé luz en esta noche para ver que el paladar es un sentido espiritual. Prueben y vean que el Señor es bueno. Fíjense lo que dice, prueben. O sea, prueben tiene que ver con el paladar, y gusten en otra versión y vean que la palabra de Dios es buena. Es buena, amén. Es crecer en ese sentido espiritual y poder ver que su amor es mejor que el vino. Es un gusto que desarrolla por el amor de Dios. Cada día que yo me desarrollo en el amor de Dios, yo siento ese deseo, siento ese gusto por saborear. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado, pero a mí constantemente en esa parte, algo que a mí me gusta, me llena de tanto placer, es escuchar una buena palabra de Dios.
Cada vez que en una noche el Señor, yo anhelo cada día que yo me acuesto, que el Señor me hable en un sueño. Y cada vez que hay una palabra que me llega a despertar aún en la madrugada, que me llega a interrumpir el sueño, pero sé que es una palabra de su espíritu, yo la abrazo y es algo que saboreo, que degusto con tanto ánimo. Y ese es el anhelo que tú debes de tener cada día, saborear la palabra de Dios, comerte la palabra de Dios, que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Paladar. Cuarto sentido, olfato. Volviendo al tema de los salmos, que no son retóricos, que no son proféticos, cantar a los cantares tampoco son poesías. Recuerda usted que cantar a los cantares se ciñe en un rey que es Salomón y la Sulamita. Él se enamora, ¿verdad? Él sabe muy bien porque lo ha leído. Imagínense el romance de un rey con alguien que no es tan digno, que no sea su estatura, que es algo profético ahí, porque tiene que ver con Cristo, con la iglesia, que es Cristo y la iglesia, el rey es Cristo, la iglesia es la Sulamita, es algo profético. Pero lo interesante es que si usted le cantara, dice que ellos podían oler, podían percibir olores. ¿Cuántas veces cuando llegamos a estar en la presencia, en reuniones de oración, y nos movemos en un nivel espiritual, podemos sentir olores? Hay personas que pueden percibir ese olor, es decir, aquí se huele la presencia de Dios, acá hay un buen olor. Y no solamente en la presencia de Dios, cuando desarrollamos estos sentidos espirituales, hay algo que naturalmente decimos: esa persona me huele mal o esa persona me huele bien. O sea, acabo de conocer a la persona, pero hay algo dentro de él que me agrada. Oye, ¿cómo es que te agrada si no lo conoces? Tiene 5 minutos, ¿no? Pero hay algo dentro de él. O sea, es tu sentido del olfato espiritual que te permite oler a las personas como un escáner, pero también te permite oler lo malo de la persona. Te permite oler lo que no es correcto. Por eso una persona que tiene que desarrollar los sentidos puede discernir entre el bien y el mal. Esto es muy poderoso. Si yo llego a desarrollar esto, es muy poderoso porque yo no me voy a equivocar. ¿Cuántas veces hay personas que dicen: me equivoqué? Me equivoqué nuevamente y confié de más en la persona. ¿Pero por qué? Porque no tienes desarrollado los sentidos. ¿Cuántas veces hay personas que se llegan a casar y dicen: me equivoqué? ¿Cuántas veces se vuelven a casar y dicen: me volví a equivocar? Bueno, ¿por qué se está equivocando tanto? Porque ella no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántas veces hay personas que llegan a una consejería y dicen: es que ya no sé qué hacer, si lo dejo o no lo dejo? Yo creo que hay temas, ¿verdad?, que sabemos que son los correctos, pero también hay temas donde tú puedes discernir lo que es correcto, cuando realmente algo que no es bueno a tu vida, sabes que no es lo correcto, tú tienes la capacidad de discernirlo. ¿Cuántas veces tenemos entre nosotros una oportunidad de un negocio y lo tomamos porque pensamos a nuestros oídos que es bueno, nuestros ojos ven buenos números, ven números negros, números gordos, pero resulta que al paso del tiempo fui engañado y ese negocio era temporal y terminé perdiendo todo porque no tuve la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Porque la hierba florece, crece, pero en la tarde es cortada y marchitada y echada. Último sentido, el tacto. Esta parte de la porción me apasiona en lo personal. Primera de Juan tiene grandes verdades. Quiero compartir desde el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 1, 4, porque habla de todo un misterio. Lo que existía desde el principio, Bereshit. Lo que hemos oído, fíjese usted lo que dice: lo que hemos oído, sentido, un oído. Lo que hemos visto, vista, con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Esto escribimos acerca del verbo de la vida. Qué experiencia tan maravillosa. O sea, estas personas no hablaron porque alguien les dictó. Ciertamente el Espíritu es el guiador, es el inspirador, pero estas personas vivieron una realidad espiritual. Yo disfruto mucho esto, yo disgusto mucho esta palabra. Lo que existía desde el principio, el Bereshit, lo que yo oí, vista, lo que he visto con mis propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos. O sea, yo solamente debo de hablar cada día de aquello que yo he visto. Yo debo anhelar estar en esas dimensiones, esos lugares espirituales que son una realidad de nuestra vida. Hemos platicado con varios amigos y hemos coincidido y hemos dicho que nuestra vida está en el cielo. De hecho, nuestra ciudadanía es celestial, y literalmente es que yo soy ciudadano
de una ciudad celestial que es Jerusalén la celestial, y yo debo estar ahí constantemente. Yo puedo desprenderme de mi cuerpo y trasladarme a esos lugares que la palabra me enseña, para poder ver, para poder tocar, para poder degustar. Y allá hay alimento. De hecho, la palabra dice que los justos y los que alcancen cierto nivel se sentarán a comer con Abraham. O sea, hay comida allá arriba. Hay comida, hay cosas que se disfrutan. Y esto es lo que dice primero de Juan 1:4. Lo que existía, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, esto escribimos. Y Hechos 17, Pablo también lo corrobora cuando habla de un Dios desconocido, ¿verdad? Porque había en ese lugar muchos dioses, muchos ídolos, y él dice, pues yo vengo aquí, ¿verdad?, a servir a un Dios desconocido, porque lo que hemos palpado, de esto hablamos. O sea, hemos palpado, habla de una experiencia palpable. Dios es palpable. Yo puedo ver y yo puedo decirlo, que realmente yo he palpado, ¿verdad?, la sanidad de Dios en mi vida. Yo he palpado la sanidad de Dios en la vida de mi hija. Yo he palpado la misericordia de Dios en mi vida. Que usted también en esta noche usted pueda resumir y pueda usted escribir en su corazón. Puede usted escribir, inclusive puede mandar un mensaje y puede usted decirme qué es lo que usted ha palpado de Cristo, qué es lo que usted ha palpado de Dios, cuántas misericordias usted ha palpado. Por eso me encanta este versículo que dice, la mano de Jehová ha sido bondadosa. O sea, esto es lo que yo palpo, una mano de Dios que me cuida, que me trata con amor, que me corrige, pero por eso dice que la vara y su callado me infundirán aliento. Sí me corrige, pero también me cuida, me ama, me hace sentirme amado. Esto es algo que nos debe agradar y que debemos procurar, porque esto es la vida eterna. Debemos desarrollar nuestra madurez espiritual, debemos dirigir o digerir correctamente. Cuando hablamos de digerir, tiene que ver con el alimento. Yo tengo que digerir la palabra. Muchas veces, así como el alimento tiene que caernos bien, el alimento espiritual tiene que ser digerido, y rogamos a Dios que esta palabra sea digerida por usted y que usted tenga mucha hambre y mucho apetito de él. Quiero compartir con ustedes, ya terminando, aterrizando este tema, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Estaré en mi puesto de guardia. Ve a este hombre, Habacuc, un hombre de varias quejas, de varias peticiones, un hombre inquieto como muchos de nosotros, con muchas preguntas. Usted lee a Habacuc y había muchas preguntas, muchas quejas. ¿Qué suceden en nuestro diario caminar? Dice, estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Qué verdad de Habacuc. Yo velaré para ver lo que él me dice. Esto es lo que yo debo anhelar. Yo debo velar hasta que él me hable. Yo no me voy a mover hasta que él no me hable. No es que yo esté torciendo el brazo a Dios, simplemente yo estaré en mi puesto de guardia. Usted debe ponerse en su posición de guardia. ¿Cuántas veces usted lo invitan a las reuniones de oración y lo anhela que llegue ese día? Yo agradezco la vida del hermano Ventura, viene a mi mente, porque cada sábado a las 7 de la mañana yo lo veía siempre. A veces cuando llegaba un poquito antes lo veía caminar con su esposa, hermana Laurita, a una cuadra. Yo venía siempre gozándose de ver las nubes, de ver el cielo, y realmente él iba gozoso a ese puesto de guardia, porque él está entendiendo que eso es lo maravilloso, poder estar ahí buscando su presencia, buscando su rostro. Pero cuántas veces hemos dicho o mal creído que las reuniones de oraciones son para las hermanas ancianitas, para las que no tienen tiempo, las que cuidan la iglesia, y ciertamente ayudan mucho a la iglesia, pero no se trata de eso. Se trata de venir a orar con revelación, se trata de venir a buscar la voluntad del Señor, pero también a tener un pleno conocimiento y a poder palpar, a poder tocar, a poder ver lo que Dios está haciendo en el reino en este tiempo y para este tiempo. No se trata de una buena intención, no se trata de crear una agenda humana, sino pedirle al Señor, Padre, Señor, muéstrame tu agenda, y entonces yo puedo llegar como Habacuc y decir, el Señor me respondió, y escribe la visión, grábala en las tablas para que el que corra la lea. Esta parte siempre me ha gustado. Yo debo escribir las visiones del Señor, debo grabarlas y debo correr con ellas.
Yo debo correr con esa palabra. Debemos procurar tener una relación con Dios e intimidar y crear un estilo de relación con Dios íntima. Cada quien se relaciona de manera diferente con sus esposas. Así de esa misma manera, cada quien tiene una forma genuina de llamarle a Dios Padre, de llamarle Papito, de llamarle Abba. Hay algo que te identifica a ti con Él y Él se identifica contigo. Crea tu forma de comunicación con Él. Pero lo que yo te quiero invitar en esta noche es que lo que debes de anhelar ardientemente es que tus sentidos espirituales sean activados para que lo que tú veas, lo que tú escuches, lo que tú toques, lo puedas escribir y puedas correr con ello. Y eso te va a dar certeza y te va a dar bienaventuranza en tu vida. Gracias por su tiempo. Quiero invitarlos a, si usted puede escribir sus conclusiones, si usted concluyó algo en su espíritu, si usted digerió hoy en esta noche algo, háganoslo saber, y queremos que usted nos comparte, queremos crecer juntamente con usted. ¿Qué conclusiones toma hoy de esta clase que hemos titulado Activándome en un ambiente espiritual, activándome en mis sentidos? Si me permite, queremos despedirnos no sin antes agradecer al Señor su presencia, y esto puede ser una buena oportunidad para hacer esta praxis de entrar en una intimidad y un diálogo íntimo con el Padre. Gracias nuevamente, las gracias sean dadas a ti. Agradecemos porque tu mano ha sido bondadosa. Hemos podido palpar. Yo te agradezco porque he palpado tu mano. En los momentos más difíciles de mi vida, yo he podido tener un tacto de tu mano, sabiendo que tú me has cuidado y me has guardado. Aunque ha habido circunstancias, aunque ha habido tribulaciones, puedo sentir tu mano bondadosa. Gracias porque mis oídos han alcanzado a escuchar tu voz. Yo te pido cada día por aquellos hijos tuyos que aún no pueden escuchar con claridad tu voz. Yo te pido hoy en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que sus oídos sean destapados. Que sus ojos, Padre, sus ojos sean abiertos. Que sus manos puedan tocar. Que su paladar pueda saborear tu palabra y pueda distinguir y tener un distingo entre una buena palabra y una palabra que no es tuya. En una palabra que lo hará crecer y una palabra que no lo hará crecer. Padre, actívanos hoy en nuestros sentidos. Y que podamos alcanzar esa madurez. Y que podamos disfrutar de ese alimento sólido. Padre, si alguno de nosotros aún no ha pasado por un proceso de transformación, hoy te pido que tú nos tomes en nuestras manos y que nos ayudes a ser transformados, a ser completados, para que podamos llegar al conocimiento pleno que es tuyo. Yo te ruego, Señor, que tu palabra dé fruto al 100%. Es tu palabra, y que la puedan comer, que la puedan saborear y que tengan mucha hambre, cada día más hambre de ti. Gracias, mi amado Padre. Bendice a cada una de las personas que estuvieron escuchando hoy y las que tú has de alcanzar también y tienes predestinada en tu corazón. Amén.